La libertad está bajo asedio en todo el mundo, incluso en países como los Estados Unidos, que durante mucho tiempo pretendieron ser los baluartes de la libertad. Sin embargo, también encontramos en distintos países a partidos políticos y organizaciones que defienden la libertad. Es el caso de la Fundación Friedrich Naumann en Alemania, es la fundación del Partido Libre Democrático de Alemania. Para mí es un placer, es un gusto tener con nosotros aquí en la entrevista al director ejecutivo de la Fundación Friedrich Naumann, es el señor Steffen Sebisch. Herr Sebisch, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. El Partido Liberal Democrático, el Partido Libre Democrático de Alemania, había desaparecido del Parlamento, ahora ha regresado con una mayor fuerza. ¿Significa que los electores alemanes entienden más la necesidad de preservar las libertades? Tenemos una situación muy difícil en Alemania y la tuvimos muy difícil porque durante 4 años estuvimos en el gobierno con Angela Merkel en 2009-2013 y muchas de nuestras posiciones liberales en Alemania no las pudimos imponer en el gobierno y por eso en 2013 los electores ya no querían tenerlos en el gobierno. Estos 4 años que siguieron fuimos muy fuertes en nuestra campaña por la libertad y con un muy buen resultado en el 2007 volvimos a regresar al Parlamento alemán, al Bundestag. Esto muestra que si uno aboga por los valores liberales, entonces uno sí tiene la oportunidad de convencer a los electores, pero es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de ver qué temas mueven a las personas y qué conexión hay con la libertad y el liberalismo. Herr Sebisch, vemos en Alemania y en todo el resto de Europa una gran preocupación por el tema de la migración. ¿Cuál es la posición de la Fundación Friedrich Naumann y del Partido Libre Democrático sobre este tema? La inmigración para Europa es un gran desafío histórico y difícil. Durante décadas no hubo una inmigración tan fuerte de África, pero también de Asia. El gobierno federal alemán en el 2015, en una reacción un poco precipitada, abrió las fronteras y ya no hubo protección de las fronteras. Fue una cosa única en el mundo. Ningún Estado nunca admitió que no estaba en posición de poder proteger sus fronteras, lo cual provocó mucha inseguridad y incertidumbre en Alemania, mucha más incertidumbre que el millón de migrantes que vino a Alemania. Y el gobierno alemán cometió el gran error de no tener un concepto sobre cómo procurar para estos inmigrantes educación para los niños, puestos de trabajo, vivienda para estos inmigrantes. Y estos inmigrantes ahora están compitiendo con los más pobres de Alemania por los puestos de trabajo. Y provocó una división de la sociedad alemana. Y que por primera vez un partido populista de derecha ingresara al Bundestag. Es un evento histórico que mucho tiempo nos va a ocupar en el sistema de partidos en Alemania. Y todavía seguimos sin solución. ¿Cómo 1 millón de personas los vamos a integrar a nuestra cultura liberal? Es un cometido histórico que va a durar generaciones. Y por eso tenemos que trabajar todos en bien de eso en Alemania. Hemos visto en la Unión Europea, por una parte, un gran éxito económico, comercial. Hoy se puede comerciar desde Polonia hasta Portugal sin aranceles, sin barreras. Pero por otra parte, la Unión Europea se ha vuelto cada vez más burocrática, se ha vuelto más centralizada. Y esto ha hecho que surjan controversias, que surjan cuestionamientos. Incluso hemos visto que un país como el Reino Unido se separa de la Unión Europea, en parte por el problema migratorio, pero en parte también por lo que ve como el exceso de burocracia de Bruselas. ¿Cuál es la posición de los liberales alemanes en este sentido? Para nosotros, Europa es un logro civilizatorio en la forma en la que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Es un proyecto de aseguramiento de la paz, es un proyecto piloto a nivel mundial, después de esas 2 guerras mundiales terribles. Por eso necesitamos esta integración europea. Pero tenemos que aprender que Europa tiene que
proceder de manera más eficiente, más orientada hacia los objetivos. El proceso de Bolonia, el proceso de Lisboa, esos procesos tuvieron objetivos que no se lograron. Establecemos objetivos, pero no controlamos que se logren. Y la posición es, tenemos que fortalecer a Europa donde tenemos proyectos comunes, en la política exterior, de seguridad, pero no todo en Europa tiene que seguir regulándose a nivel europeo. Política agraria, no es necesario. Regulación en cualquier área de la vida diaria de los europeos. Lo que necesitamos es una unión monetaria que funcione para que la responsabilidad fiscal de cada uno de los estados siga existiendo, para que no haya una división mayor, porque los que tienen que pagar por los demás nunca han podido decidir sobre aquello en elecciones democráticas. Ahora hay una distribución de riesgo que carece de una base parlamentaria y democrática. Estados Unidos fue durante mucho tiempo el gran defensor del libre comercio en el mundo y el creador del sistema de libre comercio que está ejemplificado en la Organización Mundial de Comercio. Pero el Estados Unidos de Donald Trump se ha vuelto lo contrario. Es el gran defensor del proteccionismo comercial. ¿Qué opinión tiene? ¿Cuál sería la posición de la Fundación Friedrich Naumann y, por supuesto, del Partido Libre Democrático? Nosotros aprendimos, como Fundación Friedrich Naumann, que el comercio mundial es en bien de todos. Si uno comercia, uno no dispara contra el otro, no lleva una guerra contra el otro. El libre comercio es un mecanismo de evitar guerras. Por eso ese nuevo proteccionismo que de una manera muy brutal se está instalando, sin acuerdos entre socios de larga data, a algo tenemos que contraponerle. Que nosotros como europeos este tipo de proteccionismo no lo aceptamos. Bueno, hay un dicho que si tu vecino echa piedras a su puerto, pues tú hazlo y echa piedras a tu puerto también. Eso es muy cuestionable, porque a los más débiles los afecta el responder a este proteccionismo. Entonces, esta carrera a lo loco en la política y corresponder con respuestas radicales, pues no es lo recomendable. Hay que usar estrategias muy bien afinadas. Podemos interesarnos por otros socios, China, México, otros estados que sí apuestan por el libre comercio. Y si fuera necesario, pues vamos a proteger el mundo libre contra Estados Unidos en su comercio liberal. La Fundación Friedrich Naumann tiene un papel importante, no solamente en Alemania o en Europa, sino fuera de Europa. De hecho, ha tenido un papel muy importante en México y en América Latina para difundir las ideas de la libertad. Han defendido ustedes también a periodistas y escritores que han sido objeto de censura en distintos países del mundo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no concentrarse en Alemania? ¿Por qué este trabajo internacional es importante para la Fundación Friedrich Naumann? Es muy importante para nosotros porque hemos aprendido que no somos nada sin nuestras contrapartes, sin nuestras conexiones internacionales y nuestras redes internacionales. Alemania es un país con orientación global. Vivimos del comercio, del intercambio. En los últimos 70 años nos hemos abierto muchísimo hacia el mundo. Después de esas terribles guerras que causamos, hemos aprendido algo. Hemos aprendido que un Estado autoritario que comete un genocidio, ¿cómo se puede convertir en una sociedad democrática? Eso es lo que queremos compartir con el mundo. Y esta experiencia, el primer presidente de Alemania, Theodor Heuss, fundó la Fundación Friedrich Naumann. Dijo, tenemos que ser un ejemplo cómo junto con otros socios democráticos se puede trabajar en pro de la democracia. Y eso es nuestra misión. Desde hace 60 años trabajamos por la libertad a nivel mundial. Es un trabajo fabuloso. Tenemos más de 500 colaboradores, tenemos más de 700 contrapartes a nivel mundial y esta red global de la libertad a muchas personas del mundo les da esperanza, los que luchan por la libertad. Alemania es uno de los países más prósperos del mundo, es de los que más éxito ha tenido a nivel comercial internacional. ¿Qué ha hecho bien Alemania y qué papel ha tenido que ver la libertad en este esfuerzo?
En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, apostamos por un modelo de economía social de mercado. Apostamos por evitar los monopolios. Y en la primera coalición entre Konrad Adenauer y el FDP, conjuntamente lucharon por ello. Y este modelo de bienestar en Alemania, pues lo fundamos en la libertad, en la competencia, en romper monopolios. Y este ejemplo de cómo generar mucho bienestar con seguridad social, tenemos uno de los sistemas de seguridad social mejores del mundo. Lo generamos conjuntamente los socialdemócratas y los liberales como nosotros. Y hemos construido el estado de competencia y, por ejemplo, la cogestión a nivel de empresas, que los trabajadores tengan una voz y un voto. Lo hicimos los socialdemócratas y los liberales. Y este modelo muestra que la competencia, el capitalismo, junto con el enfoque social y el aseguramiento social, es compatible. Es un modelo de éxito en el mundo y estamos muy interesados porque nuestro sistema económico estable con esta seguridad social se conozca en otros estados en el mundo y se convierta en un modelo. Los populismos se vuelven cada vez más prevalecientes en el mundo, los vemos incluso en países desarrollados, pero vemos que los partidos populistas ganan elecciones en Estados Unidos, tienen buenos resultados en Alemania, en Italia, tenemos el caso lamentable de Venezuela. ¿Cuál es el mensaje que podemos dar a quienes se sienten de alguna forma embrujados por la magia del populismo? Los populistas tienen una fuerza que es el miedo. Propagan miedo ante lo desconocido, los poderes establecidos, la economía. El liberalismo, la libertad, habla de optimismo como el aliciente. Se puede ver en todas partes, en Venezuela, en Latinoamérica, en otras partes del mundo, que los populistas no tienen solución para los problemas que surgen en cualquier sociedad. Cómo generar bienestar, cómo generar seguridad social, cómo se establecen mecanismos de seguridad estratégica global. No tienen soluciones para todos estos cuestionamientos. Lo que tratan es el confrontar a los pueblos, el apostar por el nacionalismo. Y creo que nosotros que amamos la libertad del mundo tenemos la tarea común de desenmascarar el populismo y mostrar que son personas que no ofrecen soluciones para los problemas de nuestro tiempo. Solo al apostar por la libertad llegamos a soluciones en pro de las personas. Stefan Sewicz, director ejecutivo de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.